Damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan en las redes sociales en este evento de lanzamiento de la 7ª versión de la Feria de las Aves Colombia Bird Fair 2021, un evento organizado por la Asociación Río Cali. Nos encontramos en la Hacienda del Bosque, ícono de nuestra arquitectura colonial, enmarcado además por la belleza natural del río Cali. Acogiéndonos a las exigencias de bioseguridad y distanciamiento social a causa del COVID-19, nos estamos preparando para la 7ª versión de la Feria de las Aves Colombia Bird Fair, que se llevará a cabo de forma virtual del 11 al 14 de febrero. Este evento cuenta con el respaldo de entidades gubernamentales, empresa privada, los gremios y medios de comunicación. El equipo organizador de Colombia Bird Fair, en compañía de las entidades aliadas, continúan trabajando con más entusiasmo que nunca por consolidar a nuestra región y a nuestro país como destino de turismo ecológico, de conservación y avistamiento de aves. Los invitamos a observar el video oficial del evento. Las aves son imprescindibles para el planeta y nos reúnen a nivel mundial para trabajar por la conservación. Sus sorprendentes cantos y llamativos plumajes las convierten en uno de los grupos más admirados y carismáticos del reino animal. Las aves nos acercan a la naturaleza, pero también nos hacen conscientes de la crisis actual de la biodiversidad. Se estima que más de 28.000 especies de fauna y flora se encuentran en peligro de extinción. La naturaleza se deteriora a una velocidad sin precedentes y la tasa de extinción va en aumento, en gran medida por las actividades del ser humano. Se calcula que solo en los últimos 500 años se han extinguido más de 180 especies de aves. La destrucción, fragmentación y transformación de los hábitats, el cambio climático, la caza, el tráfico ilegal y la introducción de especies foráneas son las mayores amenazas. A pesar de la continua pérdida y la degradación de la vida en la Tierra, existen razones para mantener la esperanza. Es posible recuperar las especies mediante acciones concertadas de conservación y restauración. Desde el 2010, en el mundo se han llevado a cabo acciones coordinadas entre distintas entidades, ONGs y comunidades locales, las cuales han evitado la extinción de 18 especies de aves. Es importante convertirnos en agentes de cambio y transformación para preservar la vida en el planeta. Unámonos a través de las aves para fomentar la educación ambiental, la restauración de hábitats, la recuperación de especies y el desarrollo económico sustentable de todos. En el 2021, inicia la década para la restauración de los ecosistemas. Que vivan está en tus manos. Paremos la extinción. Con sus saludos se unen a este evento de lanzamiento de Colombia Bird Fair 2021 el director ejecutivo de Conservación Internacional Colombia, doctor Fabio Arjona, y también el doctor Marco Antonio Suárez, director de la CBC, entidades aliadas del evento. Nuevamente tendremos el evento del Colombia Bird Fair, uno de los eventos ambientales más importantes del país, nuevamente en la ciudad de Cali, esta vez en su 7ª edición, que a pesar de las dificultades de la pandemia, se va a celebrar en febrero 2021. Nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de formar parte de esta iniciativa en el país de los aves y uno de los eventos sobre aves más importantes del planeta. Bienvenidos. Conocer es la mejor manera de apropiarse del paisaje y de entender la importancia de conservar la vida. Por eso mi saludo no se va a dedicar a contarles cuántas aves visitan nuestra ciudad, ni a decirles que somos la primera ciudad en Latinoamérica
cuando hablamos de estas especies. Eso ya lo sabemos de sobra, los que hemos seguido la Colombia Bird Fair. Mi intención hoy es otra. Quiero hablarles de la imperiosa necesidad que tenemos de conocer y conservar verde nuestra amada Cali. Por eso quiero invitarlos a sembrar. Con que cada uno siembre un arbolito ya habremos ganado el día. Y cuando tengamos a Cali llena de árboles sanos, robustos, verdes y frondosos, veremos más individuos de cada especie. Avistaremos más tángaras, más cabecirrojos, guacharacas, más bichofué, quienes nos despertarán con el sonido de sus cantos. Y una vez tengamos a Cali llena de pájaros en cada árbol, verán ustedes cómo la naturaleza hace lo suyo y tendremos más árboles, más frutas, más sombra, más agua y seremos más felices. Entonces ahora sí les digo que estoy orgulloso de vivir en la ciudad que registra más de 561 especies de aves, que somos la ciudad de Colombia con mayor variedad de ellas, que tenemos 7 ríos y que tenemos que cuidarlos, que aún con todas las cosas que tenemos por corregir, nos debemos sentir orgullosos de hacer parte de la sucursal del cielo. Por eso los quiero invitar a que participen de la Feria Colombia Bird Fair 2021. La 7ª versión de Colombia Bird Fair tendrá como lema la conservación de la biodiversidad del planeta y muchas actividades como observación de aves virtual, conferencias nacionales e internacionales, actividades para niños y jóvenes, talleres, concursos, entre otras. El estado de la biodiversidad es el tema del conversatorio que hace parte de estas actividades de lanzamiento durante el fin de semana. Nos acompaña Carlos Mario Wagner, fundador y director del evento, quien además modera este espacio. Hola, gracias por acompañarnos en esta serie de actividades que hacen parte del lanzamiento de la Colombia Bird Fair 2021. Me encuentro muy contento que estoy acompañado de 2 grandes amigos y grandes expertos en biodiversidad, con los cuales estaremos hablando sobre el estado de la biodiversidad en el planeta. La profesora Carolina Murcia, profesora adjunta del Departamento de Biología de la Universidad de la Florida y una experta en restauración ecológica y presidenta honoraria de la Colombia Bird Fair 2021. Y el profesor Luis Germán Naranjo, uno de los naturalistas más reconocidos de Colombia, gran observador de aves, gran ornitólogo y jefe de conservación de WWF Colombia. Muchas gracias por acompañarnos, profe. Profesora Carolina, de una manera práctica, cuéntenos qué es la biodiversidad y por qué es importante la biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de todos los organismos vivos que existen en el planeta o en un sitio en particular. Y la palabra, el componente diversidad de la palabra biodiversidad se refiere a la gran variedad de formas, de expresiones de la vida que tienen todos estos seres vivos en un determinado lugar. Y no solamente hace énfasis en cuántas hay, sino cuántos individuos hay de cada especie. ¿Y por qué la biodiversidad es importante para los humanos? Porque la biodiversidad es la que constituye los ecosistemas. Los ecosistemas están conformados por los seres vivos y el sustrato que los sostiene. Y esos ecosistemas son los que nos dan a nosotros todo el soporte para nuestra vida. Nos dan el oxígeno, nos dan el agua, nos dan aspectos mucho más etéreos que tienen que ver con nuestro bienestar, pero además nos dan salud. Está demostrado que cuando los ecosistemas empiezan a degradarse, aumentan una serie de enfermedades, sobre todo las enfermedades que están asociadas con los organismos, con los animales, las que se llaman enfermedades zoonóticas. Realmente conforman la red que nos sostiene y que sostiene la vida y que sostiene este planeta. Por eso son importantes. Profesor Luis Germán, recientemente ustedes desde WWF publicaron el informe Planeta Vivo 2020.
¿puede contarnos qué es el informe Planeta Vivo y cuáles son los resultados y las conclusiones más importantes de este informe? Claro que sí, Carlos Mario. Desde el año 1998, cada 2 años, WWF, en asocio con la Sociedad Zoológica de Londres, publica el informe Planeta Vivo, que es un documento que por una parte hace seguimiento al estado de la biodiversidad en el planeta, pero también hace un análisis de los factores que están detrás de la pérdida de biodiversidad y además plantea soluciones o vías de cómo acercarse a solucionar la pérdida de biodiversidad en el planeta. Este año el informe Planeta Vivo tiene un subtítulo, tiene un nombre adicional, y el nombre de este año es Informe Planeta Vivo 2020, revirtiendo la curva de pérdida de la biodiversidad. Y la razón por la cual tiene este nombre este año es porque ahora más que nunca los indicadores de pérdida de biodiversidad son mucho más elevados y nos están mostrando que estamos llegando a un punto de no retorno. Entonces, si no emprendemos acciones de inmediato, como lo plantea el informe, acciones concertadas desde distintos frentes, nos estamos viendo abocados a, repito, un punto de no retorno en la pérdida de biodiversidad, lo cual tendría consecuencias catastróficas. Estamos cerca de lo que podría ser un colapso de los ecosistemas a escala global y, por lo tanto, el informe no solamente advierte de este riesgo, sino que advierte, por un lado, de que estamos todavía a tiempo de prevenir ese colapso y, lo que es más importante, que no solamente lo podemos prevenir, sino que quizás estamos a tiempo para iniciar una recuperación de la biodiversidad que permita una mejor calidad de vida en todo el planeta. Leyendo el informe, encontraba que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más afectadas por la pérdida de la biodiversidad. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, primero que todo hay que hablar un poco de estos indicadores. El informe recoge varios indicadores y el más conocido de ellos es uno que se llama el índice Planeta Vivo. El índice Planeta Vivo lo que presenta es el grado de disminución de las poblaciones de animales vertebrados en distintas partes del mundo, comparado con una línea base que corresponde al estimado de esas poblaciones para el año 1970. El informe recoge datos de alrededor de 21.000 poblaciones de más de 4.000 especies de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y lo que nos muestra el índice Planeta Vivo para este año es que a escala planetaria las poblaciones de estos animales vertebrados han disminuido 68% comparados con las poblaciones de esas mismas especies para 1970. América Latina y el Caribe, si ya discriminamos por regiones ese índice, América Latina y el Caribe han perdido 94%, han disminuido 94% estas poblaciones comparadas con las poblaciones de 1970. Eso es absolutamente alarmante porque estamos viendo unas disminuciones que nos plantean realmente la advertencia de qué posibilidades tienen de sobrevivir hacia el futuro. ¿Y por qué está sucediendo esto? Uno podría plantear varias razones, pero hay algo que es importante entender de este índice, y es que si lo comparamos con el de Norteamérica o con el de Europa y el norte de Asia, allá son menores los indicadores, es decir, la disminución ha sido menor, pero hay que pensar que para el año 1970, que es cuando se tomó la línea base, ya la transformación de los paisajes y de los ecosistemas en esas regiones había sido muy fuerte. Entonces, el declive de las poblaciones de esa época hacia acá, pues seguramente no se ve tan marcado, ya se había perdido mucho. Si uno mira a América Latina, aunque América Latina había sufrido grandes transformaciones también para 1970, hay que pensar que para 1970 estaba todavía nuevo el comienzo del gran proceso de transformación de los paisajes ocasionado por la industrialización de la agricultura.
la llamada Revolución Verde vino a tener sus mayores efectos alrededor de finales de los años 60, comienzos de los 70, y por lo tanto el declive de esa época hacia acá es natural que se vea mucho más fuerte. Y sobre todo si tenemos en cuenta que esa transformación de los paisajes no se ha detenido. Empezó con fuerza en esa época, pero ha continuado de manera intensiva desde entonces, lo cual explica por qué estamos perdiendo tanto. Y lo podemos ver claramente en Colombia, donde seguimos perdiendo coberturas naturales de la tierra y donde seguimos viendo grandes transformaciones a escala de paisaje. Profe Carolina, usted es una experta en temas de restauración ecológica. Me gustaría que nos contara un poquito qué es la restauración ecológica y cómo desde esta ciencia se puede aportar a la conservación de la biodiversidad. La restauración ecológica es todas las actividades que se realizan de manera intencional para ayudar a que los ecosistemas se recuperen. Entonces, eso incluye no solamente, digamos, en caso de los ecosistemas boscosos, sembrar árboles, en ecosistemas que no son boscosos, ayudar a la recuperación de la vegetación como una primera medida para darle ese impulso a los ecosistemas. Pero también incluye otros aspectos un poco menos visibles y menos reconocidos, que son detener todos aquellos factores que causaron la degradación de esos ecosistemas en primer lugar. Entonces requiere hacer un análisis previo para entender, por ejemplo, si el ecosistema se degradó por tala de árboles, qué causó esa tala de árboles, qué necesidades tenían las comunidades locales para talar esos árboles y cómo se puede subsanar esas necesidades de otra manera, de forma que le den digamos, un respiro al ecosistema y el ecosistema se pueda recuperar. Entonces incluye un análisis socioeconómico de los factores de la degradación y buscar alternativas económicas que permitan que esa presión que se le pone a esos ecosistemas sea liberada para que los ecosistemas se puedan recuperar. Y en principio la mayoría de las acciones se hacen en un principio y una vez el ecosistema alcanza una cierta dinámica propia, ya el ecosistema continúa con su proceso. Y desde la restauración ecológica, ¿cómo podemos ayudar, por ejemplo, a las aves, que son un tema que nos apasiona tanto y que son los protagonistas en el marco de la Colombia Bird Fair? ¿Es la restauración un aporte significativo a la conservación de las aves? Definitivamente, porque la restauración básicamente busca recuperar todo el ecosistema y al recuperar todo las actividades de la restauración inicialmente se enfocan mucho en la vegetación. ¿Y qué es la vegetación sino el hábitat de las aves? ¿Cierto? Las aves viven en la vegetación, se alimentan directamente de las flores, de los frutos, de las hojas, pero también se alimentan de los insectos que viven en esa vegetación. Entonces es como reconstruir las casas donde van a vivir esas aves, donde se van a volver a establecer. Pero al mismo tiempo las aves se convierten en un aliado súper importante en ese proceso de restauración porque son las dispersoras de semillas por excelencia. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, sobre todo tratándose de ecosistemas boscosos, se busca sembrar inicialmente especies nativas que sean dispersadas por aves, que las atraigan y ellas mismas ayudan en ese proceso de recuperación del ecosistema. Entonces, no solamente la restauración para las aves, sino las aves para ayudar a la restauración. Como una relación muy íntima entre las aves y la restauración ecológica. Absolutamente, sí. Profe Luis Germán, usted es un experto ornitólogo colombiano, lleva muchos años observando aves en Colombia. ¿Cómo ve el estado actual de la avifauna en Colombia? Carlos Mario, esa es una pregunta difícil porque
Colombia es un país tan diverso en tantos sentidos que incluso el estado de la avifauna yo diría que es variado dependiendo de la región del país de la que estemos hablando. Pero primero que todo, Colombia pues es el país del mundo más rico en aves, como todos lo sabemos, pero Colombia también es un país con enormes amenazas a muchas poblaciones de especies de aves. De acuerdo con los libros rojos de la avifauna colombiana, que pues, recientemente han tenido una nueva edición corregida y aumentada, la situación es realmente preocupante porque pues, se calcula que hay más o menos unas 140 especies de aves en alguna categoría de amenaza en Colombia, casi 60 de ellas realmente amenazadas. Y pues esa es una cifra significativa si tiene uno en cuenta que el total de especies en el país pues es entre 1.900 y 2.000 especies. Entonces pues es un porcentaje significativo el de especies amenazadas. Pero yo no quisiera llevarlo solamente al número de especies amenazadas, sino a otras cosas. Con Carolina, ahora que estaba hablando acerca de la restauración y de los factores que determinan la pérdida de biodiversidad, me estaba haciendo pensar en una cosa en relación con lo que pregunta Carlos Mario, y es que si examinamos cuáles son los factores principales de pérdida de biodiversidad a escala global y a escala nacional, porque son exactamente los mismos a las dos escalas, tenemos que en primer lugar el principal factor de pérdida es el cambio en el uso de la tierra, es decir, el cambio en la forma como los seres humanos utilizamos los ecosistemas. Este es el principal factor sencillamente porque al cambiar los patrones de uso de la tierra estamos cambiando las coberturas naturales de los ecosistemas y estamos alterando los hábitats donde viven las especies. En el caso de las aves en Colombia, hemos tenido transformaciones a gran escala en algunas regiones del país que explican por qué en esas regiones es donde hay más especies amenazadas. Entonces, por ejemplo, en los valles interandinos o en las laderas de los Andes, desde estos valles, o sea, desde una altura de 1.000 metros más o menos en el caso del Valle del Río Cauca o de 400 metros en el caso del Valle del Magdalena, hacia arriba hasta más o menos una altura cercana a los 1.500, hemos tenido un reemplazo casi que total de las coberturas naturales. Y eso ha determinado un cambio drástico, un cambio dramático en las condiciones de hábitat que ha hecho que se hayan perdido muchas especies y que muchas especies ya no se encuentren allí o que la composición en general de las especies haya cambiado. Si miramos otra región de grandes cambios, como es la planicie costera del Caribe colombiano, pues la estamos transformando desde siempre, pero digamos que la intensificación de la transformación se inició desde la conquista española y desde entonces hemos tenido modificaciones gigantes, pero enormes en toda la planicie costera. Se ha perdido la mayor cantidad, por ejemplo, de bosques secos en el país y por lo tanto las especies propias de bosques secos se encuentran entre las más amenazadas. Y para mencionar solamente un último ejemplo que puede darnos una idea del estado de la avifauna nacional, algo que me ha obsesionado toda la vida a mí, Colombia ha perdido una gran cantidad de sus humedales, sobre todo en algunas regiones del país, de nuevo, los valles interandinos, el altiplano cundiboyacense, gran parte de la planicie costera del Caribe. Hemos perdido grandes extensiones de humedales o los hemos alterado de una manera gigante. En el Valle del Cauca, que es la cuna del Colombia Bird Fair, en el Valle del Cauca hemos perdido alrededor del 90% de los humedales que existían en la región y por lo tanto con ellos se han ido las aves acuáticas del Valle del Cauca. Todavía tenemos, pero esto es apenas una pálida sombra de lo que fuera esta avifauna, siquiera hace 40 años atrás cuando empecé a pajarear precisamente en los humedales que todavía existían en el Valle del Cauca. Entonces, para resumir, la situación de las aves en Colombia, seguimos siendo el país número 1 en avifauna, seguimos teniendo no solamente toda esta riqueza de especies, sino sitios maravillosos con una avifauna que seguramente está muy cerca de lo que fue históricamente, pero tenemos grandes vacíos y hemos perdido mucho
en relación con lo que teníamos hace unas pocas décadas, y pues que eso lo pueda decir uno que lo ha visto en el transcurso de su propia existencia y en el transcurso de su práctica como pajarero, realmente lo debería hacer pensar que estamos corriendo un riesgo muy grande con ese patrimonio de los colombianos. Esto que dice Luis Germán de las aves acuáticas y los humedales me hizo pensar una cosa importante que se me quedó en el tintero antes, cuando me preguntaste sobre restauración, y es que la restauración no es la solución mágica, es decir, pensar que podemos restaurar los ecosistemas al 100% de lo que fueron originalmente, en muchos casos no es factible. Y en el caso de los humedales hay un factor importantísimo, y es que los ecosistemas son no solamente los organismos, sino también su sustrato, y en el caso de los humedales es el agua y el sustrato de los humedales, es decir, el fondo de las lagunas. Y en el caso particular de zonas como el Valle del Cauca, ese sustrato se contamina terriblemente por los insumos agroquímicos, y entonces la idea de poder recuperar un ecosistema, son ecosistemas que son relativamente fáciles de restaurar, los humedales, cuando el sustrato no se ha contaminado profundamente, pero cuando se ha contaminado profundamente son supremamente difíciles y costosos. Entonces la restauración es una buena medida para recuperar, pero no es la justificación de que como podemos recuperar, podemos degradar, que después lo arreglamos. Es un reto grande para el Valle del Cauca poder restaurar sus ecosistemas de humedales. Y quizás me surge la pregunta de qué podemos hacer desde la sociedad civil para ayudar a conservar no solamente a las aves y sus hábitats, sino toda la biodiversidad que aún nos queda, y tratar quizás de restaurar algunos sitios que ya están muy degradados. Y se me ocurre preguntarle, profe Carolina, desde nuestras actividades diarias como ciudadanos, ¿qué acciones puntuales podemos hacer que apoyen a la conservación de la biodiversidad y a tratar de restaurar esos ecosistemas que ya hemos degradado de forma tan tenaz, pues tan grande? Pues yo pienso que los ciudadanos tienen la solución. Realmente, en últimas, las personas que hacen restauración tienen la tecnología, o la están desarrollando la tecnología para recuperar ecosistemas, pero la mayor contribución que puede hacer un ciudadano es evitar la degradación. ¿Y cómo lo hace? A través de sus decisiones del día a día. ¿Qué consume? ¿Qué productos consume? Que sea un consumidor mucho más discriminante de qué compra en el supermercado. Tratar de comprar productos que, si no son orgánicos, por lo menos busquen una reducción en la aplicación de agroinsumos. Tratar de no consumir cosas superfluas, de no generar basura, de no contaminar, de ser más cuidadosos con todos esos productos de limpieza que terminan en las aguas residuales que van a los humedales y los contaminan, van a los ríos y los humedales y los contaminan, y que después es muy difícil de retirar. No descartar, por ejemplo, aceite en el agua por el sifón, porque ese aceite contamina profundamente los ríos y los humedales y también es muy difícil de degradar. Hay maneras de disponer del aceite usado y por su propia salud de pronto usar menos aceite. Apoyar los proyectos de conservación y de restauración. Pueden apoyarlo con dinero, con donaciones, dando voluntariamente su tiempo y ayudando, por ejemplo, en programas de siembra, de recolección de semillas, de mantenimiento de viveros. Disminuyendo la cantidad de áreas que pavimentan cuando construyen una vivienda. ¿Para qué? Para permitir que cada vez que llueva haya más infiltración del agua lluvia hacia el suelo, y esa agua es la que va a los ríos que alimentan los humedales y alimentan los bosques. Disminuyendo su consumo de agua y de energía, porque
parecen cosas pequeñas, pero somos muchos y cada uno suma un poquito a esa demanda de recursos que le estamos imponiendo al planeta. Y esa demanda de recursos es lo que en últimas termina constituyéndose en una transformación del uso de la tierra. Más deforestación para producir más comida. Y no es que no tengamos suelos fértiles para producir suficiente comida, es que no los estamos usando bien. Y hay una demanda, hay mucho desperdicio de comida, ¿sí? Hay mucho desperdicio de recursos. Entonces yo diría que siendo unos consumidores más cuidadosos en sus decisiones de qué compran y cómo disponen de lo que compran, cómo descartan lo que compran. La otra cosa que pueden hacer los ciudadanos a la hora de vigilar lo que consumen, lo que compran, es reducir la cantidad de plásticos en sus compras. Las bolsas de plástico de las verduras, lleven bolsitas de tela o bolsitas de nylon en las que puedan empacar sus verduras. Así como llevamos bolsas de tela para sacar el mercado, podemos llevar bolsitas de tela para empacar las frutas. Y exigir que los empaques sean con la menor cantidad de plástico posible y luego asegurarse que esos plásticos son separados para darles la oportunidad de ser reciclados. Esto es súper importante porque la basura está ahogando nuestros ecosistemas y especialmente nuestros ecosistemas acuáticos. Profesor Luis Germán, ¿qué tan importantes son nuestras decisiones políticas frente a la conservación de la biodiversidad en el planeta? Fundamentales y pues para responder eso yo de nuevo abordaría varias escalas. Primero que todo, como estaba diciendo Carolina, los ciudadanos tenemos las soluciones en nuestras manos y una solución importantísima está justamente en las decisiones políticas. Los ciudadanos tenemos por una parte el derecho a pedir rendición de cuentas a quienes nos gobiernan y tenemos también el deber ciudadano de ser cuidadosos a la hora de elegir a quienes nos gobiernan. No es un proceso mecánico solamente. Nosotros tenemos que pensar que cuando vamos a elegir a un gobernante, una cosa que tenemos que ver es cuál es su propuesta ambiental, cuál es dentro del plan de gobierno que piensa establecer, cuáles son los elementos de cuidado de la naturaleza, de manejo de la biodiversidad, cuáles son sus políticas económicas y cómo pueden afectar a la biodiversidad. Y por lo tanto, a la hora de tomar una decisión política, nosotros estaríamos contribuyendo de una manera muy clave a cómo van a cambiar las condiciones de conservación en el país. Entonces tenemos el deber y tenemos el derecho. Y la otra escala a la que quiero manifestar yo es que pensando en eso de revertir la pérdida de biodiversidad, por supuesto que ese revertir la pérdida de biodiversidad se hace desde acciones puntuales y desde acciones que cada uno de nosotros hace. Pero por supuesto están las acciones a otras dos escalas. Están las acciones desde la producción, quienes son responsables por la producción pueden hacer mucho por reducir la presión sobre los ecosistemas y sobre la biodiversidad. Los gobiernos que en últimas toman las grandes decisiones a gran escala tienen una enorme responsabilidad también a la hora de decidir el destino de la biodiversidad. Entonces, todas estas cosas son decisiones políticas. Las decisiones desde el consumo, las decisiones desde la producción y las decisiones desde la planeación y la orientación de las políticas de desarrollo son elementos políticos que determinan en últimas cómo funciona la biodiversidad. Profe Luis Germán, hay una campaña que me encanta de WWF y la frase es planeta sano, gente sana. Cuéntenos un poquito más de esta campaña y por qué este eslogan. Bueno, la campaña lo que busca es, por una parte, despertar conciencia acerca de algo que estábamos hablando hace un momento, y es que cuando le preguntabas a Carolina por la relación entre la biodiversidad y el bienestar de los seres humanos, estabas tocando exactamente la raíz de esta campaña. La dependencia nuestra de la biodiversidad es total en muchos sentidos, y si nosotros tenemos unos ecosistemas degradados, unos ecosistemas disminuidos, con serios problemas en su funcionamiento, tarde que temprano esto se va a ver reflejado en la salud
de la población humana. Estamos en medio todavía de una pandemia que tuvo su origen a través de un proceso de zoonosis, y es clarísimo que el comienzo de esta pandemia hay que rastrearlo en la pérdida de coberturas de ecosistemas, en la fragmentación de ecosistemas, en el tráfico de fauna, en el consumo de fauna silvestre. Y es una cosa que no solamente sucede una vez, no solamente sucedió esta vez, ha sucedido otras veces en el pasado, puede volver a suceder. Y lo que nos muestra es que si queremos tener una población saludable, tenemos que tener ecosistemas saludables y tenemos que entender esa relación permanente. Entonces la campaña busca primero despertar conciencia de la ciudadanía global acerca del problema, y segundo, contribuir a que entre todos tomemos decisiones acertadas de cómo nos relacionamos con el resto del planeta. Profesora Carolina, ¿por qué un evento como la Colombia Bird Fair es importante para la conservación de la biodiversidad? Es una actividad que busca que la gente se enamore de lo que tiene, de lo que tenemos. Y las aves son, por sus colores, porque son diurnas, porque son activas durante el día y se comportan y despliegan comportamientos son fácilmente observables, son la primera, digamos, los organismos que nos tocan más fácilmente. Entonces es una actividad que muestra a los ciudadanos lo que tenemos, que muestra que realmente observar aves es una actividad que es increíblemente satisfactoria a nivel personal. Nos enamora de las aves. Y cómo no pensar en la conservación de la Casa de las Aves, cómo no pensar en la restauración de la Casa de las Aves, si amamos las aves. Entonces, para mí es una actividad que definitivamente es la puerta de entrada, la puerta dorada, para que los ciudadanos se familiaricen con su entorno, se familiaricen con la biodiversidad. Profe Carolina, profe Luis Germán, muchas gracias por acompañarnos y gracias por inspirarnos a cuidar nuestra casa en común. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en la feria. Como parte de la programación del lanzamiento de Colombia Bird Fair 2021, tendremos este fin de semana 2 charlas virtuales con expertos destacados de la National Geographic. Ellos son Daniel Couceiro, quien dictará la charla Birding Club, mañana viernes 27 de noviembre a las 7 de la noche. Y Juan Esteban Arias, quien compartirá el tema El lenguaje de las aves, el sábado 28 a la misma hora. Conéctate a través de nuestras redes sociales. Ahora los invitamos a ver el video de Conservación Internacional La Naturaleza nos habla, Amazonía. Soy la Amazonía, el bosque lluvioso tropical más grande del mundo. Traigo la lluvia cuando tú la necesitas. Mantengo el equilibrio del clima. Mis bosques albergan plantas que alivian tus males. Muchas que aún ni siquiera has descubierto. Pero me lo estás quitando todo. Cada segundo cortas uno de mis árboles. Contaminas mis ríos y prendes mi suelo con fuego. Ya no puedo proteger a las personas que aquí habitan. Cuanto más me quitas, menos tengo para ofrecerte. Menos agua, menos plantas que curan, menos oxígeno. Si yo muero, tú morirás conmigo, pero yo creceré de nuevo.
Colombia Bird Fair 2021 se llevará a cabo de forma virtual del 11 al 14 de febrero próximo. Los invitamos desde ahora a seguir nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales.